hora. Y es una suerte, se lo puedo asegurar, tener la oportunidad de tener un programa en la tele y decir que uno se siente muy orgulloso del equipo de esta casa, de 101 Televisión, la tele de Málaga, nuestra tele, que ha hecho un trabajo extraordinario, sobresaliente durante la Semana Santa 2018. Poder ver, como lo hemos hecho en cualquier parte del mundo, un trabajo tan impecable, debería decirse más. Sí, amigos, hoy volvemos de vacaciones, los de Llegó la Hora, muy contentos por trabajar con quien trabajamos y porque trabajar así es mucho más fácil y mucho mejor. En fin, equipo de 101 Televisión, a todos, a todas, gracias y enhorabuena por el trabajo realizado durante esta Semana Santa 2018. Hola amigos, bienvenidos a Llegó la Hora en este martes 3 de abril. Volvemos después de unos días de descanso que nos hemos tomado nosotros, los del magazine, los de Llegó la Hora, pero no el resto del equipo de 101 Televisión. Vuelvo a darle las gracias y la enhorabuena. Martes 3 de abril, 93º día del año, el número 93 en el calendario gregoriano. Eso quiere decir que quedan 272 días para finalizar el año. Y esto es como el Día de la Marmota. Volvemos de vacaciones y la actualidad sigue ahí, ¿eh? Presupuestos generales del Estado, por una parte, Cataluña, por otra parte, la Champions, el fútbol, en fin, que todo sigue igual. Estamos aquí en Llegó la Hora y durante las 2 próximas horas vamos a hablar de actualidad, pero también ahora hablaremos de cine, de moda. Eso será la segunda parte de nuestro programa. Ahora, si me permiten, presentar a nuestros invitados de nuestra mesa en el día de hoy. Nos acompañan don Alejandro Carballo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias y espero, es nuestra primera vez que hacemos televisión juntos. Sí, la primera vez que coincidimos, la verdad. Tan cerca. Espero que sea lo suficientemente agradable como para que seguro pueda repetir. Además, me gustaría también sumarme a esa enhorabuena al equipo por la ejecución de esas retransmisiones de la Semana Santa, que la verdad que tiene mucho mérito. Gracias, Alejandro, por venir. Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras Málaga. Gracias también, ¿eh? Gracias por invitarme al programa. Y también nos estrenamos en esta mesa de debate. Contigo nos estrenamos un poquito. En fin, espero que sea en positivo. Y un clásico de nuestra mesa de debate, Iván Gelister, periodista, compañero del Diario Sur y de 101 Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo ha ido estos días de descanso? Pues bueno, bien. Semana Santa, si te gustan las procesiones, descansa uno poco. Pero bueno, este año me lo tomo un poco más tranquilo y luego me he ido a casa a verlo en 101, que la verdad que enhorabuena porque la retransmisión ha sido una cosa impresionante. Ha sido sobresaliente. Gracias, Iván, por acompañarnos. Y a mi vera, Rocío Luque, compañera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Roberto, muy bien. ¿Todo bien? Encantadísima de estar aquí. Volvemos con las pilas cargadas, ¿eh? Muy cargadas, totalmente. Y también me sumo a esa enhorabuena a los compañeros porque han hecho un trabajo increíble. Fantástico. Oye, cuéntame, ¿qué cosas tenemos encima de la mesa? ¿Qué habéis estado trabajando en la redacción de informativos durante toda la jornada? Todo el día trabajando con dolor de cabeza incluso, pero bueno, traemos toda la actualidad de Málaga aquí para Llegó la Hora. Y vamos a hablar, por supuesto, del paro, de las cifras del paro que hemos conocido hoy en el mes de marzo, y por supuesto también vamos a poner la mirada en esas rumoreadas, adelantadas elecciones de la comunidad andaluza. Susana Díaz dice que no hay adelanto. Hablaremos y profundizaremos en ello. Y también, nuevamente, Roberto, como tú bien dices, el Día de la Marmota, volvemos a hablar de Cataluña, de Puigdemont y de esa extradición que ha pedido la Fiscalía alemana tras su detención el pasado 26 de marzo. Así que muchos asuntos para hablar sobre la mesa. Y nada, con muchas ganas de profundizar en ellos con los contertulios. Pues nada, vamos a la información y vamos a la actualidad. 3, 2, 1, 0, el paro. El paro, tema del día, eso de las 9 de la mañana, conocíamos el dato, un dato que se queda en 47.697. Son las personas que han conseguido trabajo durante este mes de marzo. La Semana Santa ha tenido que ver, por supuesto, ahora lo analizamos, pero antes la información, Rocío. Pues nos centramos concretamente en la capital malagueña, dejamos atrás esa Semana Santa que ha favorecido y mucho al mercado laboral malagueño. Ha descendido el paro en 3.600 personas y, como decimos, sobre todo en el sector servicios. Y es que la Semana Santa, ese efecto de la Semana Santa ha provocado la contratación de 8.000 personas. Málaga ha descendido en estas cifras del paro y se ha convertido en la tercera ciudad que más ha descendido en el paro después de Alicante y de Baleares. Vamos a verlo.
Las contrataciones realizadas en la Semana Santa, principalmente en el sector turístico y hotelero, se han dejado notar en el mercado laboral. Más de 8.600 empleos ha generado la Semana de Pasión en Málaga, lo que se traduce en una rebaja en las cifras del paro de más de 3.600 personas, un dato que posiciona a la capital de la Costa del Sol con el tercer mayor descenso del desempleo de toda la nación, por detrás de Baleares y Alicante. La bajada del paro en marzo se debe especialmente a las contrataciones del sector servicios, que acabó el mes con unos 4.300 desempleados menos, además de la industria, que tuvo un tímido descenso de 202 parados. Frente a ello, el resto de sectores, como la agricultura o la construcción, experimentaron subidas. A pesar de los datos, la situación actual del mercado laboral no es nada halagüeña. De hecho, es el primer descenso registrado en lo que va de año y Málaga sigue por encima de los 150.000 parados. Es la tercera provincia andaluza con más demandantes de empleo después de Sevilla y de Cádiz. Pues ahí tienen los datos, la información y la noticia patrocinada. España que supera los 18,5 millones de afiliados por primera vez desde el año 2008. Abrimos juego, son buenos datos. Lo que pasa es que está siempre la Semana Santa y habría que compararlo con otros datos de otros años. Claro. Empezamos a jugar. Hombre, yo creo que es bastante normal, ¿no?, que en Semana Santa baje el paro, pero no por más previsible que sea, deja de ser un buen dato y una buena noticia para la ciudad, para Málaga, porque pone en relieve lo que decimos muchas veces, ¿no?, que esa Semana Santa, que la Semana Santa tiene un impacto económico en la capital malagueña bastante importante, y así hay que hacerlo ver al resto de malagueños, claro. Fernando Cubillo, un primer titular al respecto de los datos del paro que hemos conocido esta mañana. Yo siempre digo que el baje el paro no significa que se crea empleo. Es cierto que ha aumentado y es positivo que se hayan hecho 8.600 contratos más que el mes pasado. Es cierto que también hay 24.000 contratos más que el año pasado, en el mismo mes de marzo, también es positivo. Son contratos, no son empleos creados, no son empleos fijos, pero la contratación ha descendido en 5.000 personas con respecto al año pasado. Y este mes, este mes es Semana Santa. El año pasado no era Semana Santa. Marzo del año pasado no estábamos en Semana Santa y, sin embargo, 5.300 personas menos contratadas este año que el año pasado. Luego vemos que la creación de contratos, no digo de empleo, de contratos, se está ralentizando un poco, aunque eso no signifique que se haya mayor rotación en la seguridad social, en las altas en seguridad social, porque ocurre que también deberían de aportarse esos datos de que hay personas que en este mes de marzo han tenido 2, 3, 4 altas en seguridad social, y no son 4 altas, es una persona contratada 4 veces en el mes. Luego, las 8.600 no se corresponden con las 3.000 de caída del paro, que el paro cae por muchos motivos, no solamente porque se cree empleo, también porque se jubilen o porque se vayan fuera de España, por otros motivos. Una primera aproximación, Gelipter. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Es decir, que lo que hay es un reparto del empleo, no mayor empleo, eso está clarísimo, y por si fuera poco, lo que hay es una mala calidad del empleo, cada vez peor, porque cuando se hablan de estos datos nunca se profundiza en, primero, efectivamente, en que los trabajos son de poco espacio de tiempo, pero también qué sueldos se están cobrando, ¿no? La gente está cobrando 700, 800 euros con suerte, y con ese dinero, con un alquiler que sube en Málaga Capital el último año un 40%, con la luz que sube un 11%, por decir algunos datos, es evidente que lo que hay es un empobrecimiento de la sociedad, claramente. Bien, esto yo siempre recuerdo aquello que decía el Roto, ¿no?, en una viñeta mítica que decía cuanto más claros veo los datos, más borrosas veo a las personas, ¿no? Y a veces se nos olvidan que estos datos esconden detrás historias, personas, y que detrás de a lo mejor 4 altas solamente puede haber una, como decías tú, Rocío. Hay que tener presente también que son datos todavía dañinos. Son 150.000 personas las que están todavía en el paro en Málaga Capital. Y luego, Fernando, hablamos muchas veces de la estacionalidad y de que sigue haciendo mella, ¿no? Son contratos temporales que, en cierto modo, ayudan, pero no son la solución. Los contratos que se han hecho esta Semana Santa han sido de una semana, fundamentalmente. Algunos se han hecho hasta de 3 días dentro de la Semana Santa, es decir, con refuerzos para el jueves, viernes, sábado. Algunos hasta de 3 días solamente. Luego son una contratación que no implica que hay creación de empleo. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, los 156.000 parados que hay en Málaga
necesitarían 100 años de Semana Santa para ser contratados todos y cada una de las personas. El turismo no va a dar salida a esas 156.000 personas en paro, no va a dar salida. Por muy bien que nos vaya el turismo, que es bueno que vaya bien, pero tendremos que buscar, tendremos que hacer política activa de empleo, y ahí los presupuestos del Estado y los presupuestos de Andalucía tendrán también que implementar políticas para intentar crear más empleo, y empleo estable, que es el empleo que generalmente se produce en la industria, no en el turismo. Lo que venimos siempre reclamando, ¿no? Empleo de calidad. De calidad. Una visión política. Sí, no, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, porque es cierto que, hombre, que es un dato positivo, pero hay que ver y hay que ir rascar esa superficie y ver qué tipos de empleos son los que se han estado generando esta Semana Santa. Aún así, evidentemente, mejor que se cree esos 3.000 y pico nuevos empleos a que no se hagan. Pero sí es cierto que hay que hacer un análisis más profundo y hacer una reforma en el Estado, y hay que aprovechar los presupuestos generales del Estado precisamente ahora que parece que hay posibilidades de que salgan adelante, para hacer políticas activas de empleo y para aumentar esa calidad del empleo, sobre todo de la gente joven, que no hay que olvidarlo, que son al final los más perjudicados, porque ganan salarios que están fuera de mercado respecto a la formación que suelen tener nuestros jóvenes a día de hoy. Oye, no sé qué os parecen las declaraciones de Fátima Báñez, la ministra, sobre el paro hace un par de horas. Los buenos datos nos llenan de esperanza. Kelipter, ¿qué te parece? Que no son buenos datos, que lo que pasa es que el gobierno tiene una autocomplacencia tremenda en los últimos tiempos, ha perdido la iniciativa política y ahora lo que está perdiendo es el norte político. Hombre, no se puede hablar de buenos datos con estas cifras, porque entre otras cosas, cuando lleguemos al mes de abril, conozcamos los datos de abril en los que no ha habido Semana Santa y los comparemos con abril del año pasado, seguro que no sale la ministra de rueda de prensa, seguro que manda a un secretario de Estado o a un subsecretario de Estado. Y entonces ya no va a haber tanta complacencia. A mí me parece sinceramente, y ya no solamente me circunscribo al caso del empleo, yo creo que este gobierno no tiene ningún tipo de iniciativa política, ni sabe lo que está haciendo, ni lo que quiere hacer, ni cómo solucionar los problemas. Y eso se extiende también al empleo. Me parece que cuando se puso la reforma laboral había una estrategia clarísima de devaluar el mercado laboral. Como paso previo, no sé muy bien exactamente a qué, pero lo que ha hecho ha sido consolidar una situación de empobrecimiento de la clase trabajadora, y que evidentemente no hay ni en los presupuestos ni en absolutamente nada, ninguna iniciativa, hay nada enfocado a acabar con esa precariedad laboral. Todo lo contrario, es que vamos a peor, y los datos no son excesivamente optimistas como para echar las campanas al vuelo, pero es que yo creo que es una suma de la pérdida de la iniciativa política, que la han perdido en el caso de su sector ideológico en favor de Ciudadanos, y por otro lado una falta de soluciones para cualquier tipo de problema. Yo no le veo con soluciones para nada, pero es que ni siquiera ni del empleo, ni de las pensiones, ni Cataluña, ni absolutamente para nada, y eso es lo preocupante, y para mí la razón por la que las encuestas empiezan a consolidar una situación para este gobierno. Bueno, teníamos un tema para el final, que era el de los presupuestos, pero en fin, sí, iba a apostillar a raíz de lo que decía Iván, que lo preocupante realmente es que hay muchos trabajadores en España que son pobres. O sea, es que hay familias que tienen grandes dificultades para llegar a final de mes, a pagar su hipoteca y a cumplir con su obligación, y eso es lo que hay que paliar en cierta forma con ese tipo de políticas que vayan a un cambio mucho más profundo que lo que es simplemente la generación de empleo por generar empleo, porque si el empleo no es de calidad, al final no estamos solucionando el problema. La economía sigue siendo penosa para muchas familias y no se ve esa mejora económica en las cifras macroeconómicas, no se terminan de ver en la familia y la clase media. Además, perdón un segundo, yo creo, y para cerrar lo que decía antes, que cuando hablo de iniciativa política y hablo de una idea, uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, o no con lo que propone Ciudadanos, ¿no? Que el tema por ejemplo, del empleo pasa por el contrato único, por poner un ejemplo. Y luego hay otros partidos, otras formaciones de otra ideología que tienen otra idea. Pero es que conocemos esas ideas. Es que eso se vio muy bien también en el debate de las pensiones. En el debate de las pensiones había ideas que a mí me gustaban más o me gustaban menos, pero yo veía a los partidos con ideas. Por lo menos gérmenes de ideas. Es que el Partido Popular, el gobierno no tiene absolutamente ninguna para ninguno de los asuntos cruciales, y eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el problema, porque si tú ganas las elecciones y pones en marcha tu plan, pues mira, me puede gustar más o menos, pero si ganas las elecciones y pones en marcha tu plan, pues lo pones, pero ¿cuál es el plan? Hablamos de lo estructural, ¿no? Pero luego terminamos, si te parece, Fernando, luego volveremos al tema porque queremos hablar de los presupuestos, que es el tema del día.
Pero antes tenemos un par de temas locales que queremos comentar para terminar. Yo muy breve. Para tener empleo de calidad hace falta que la prevalencia del convenio sectorial esté por encima del convenio de empresa y del convenio de multiempresa, de multiservicios, que esté por encima. Si eso el Partido Ciudadano y el Partido Popular no lo atacan, lo demás son palabras que sobran. Pero tiene que ser la prevalencia, ese del convenio sectorial, ese es el empleo de calidad. Lo otro es precarización, cada vez más. Y eso hay que atacarlo, no con contrato único ni diferenciado, con el convenio sectorial encima de la mesa. Y eso es lo que da garantía y lo que yo le pido a los partidos políticos que nos gobiernan en Andalucía o en Madrid, donde estén, le pido que deroguen la reforma laboral, que modifiquen la reforma laboral, haciendo prevalecer el convenio sectorial, porque ese es el empleo de calidad. Lo otro es meternos en la cadena de subcontratación de convenios, el de empresa y el de empresas multiservicios, cada vez con más prioridad, con menos salario. Entonces, bueno, nos podemos quejar, pero hay que tomar decisiones sobre la reforma laboral, en primer lugar, y después también sobre la contratación. Ya os digo que luego hablaremos de los presupuestos generales del Estado, que hoy están encima de la mesa, pero hemos comentado hablando de los datos del paro en Málaga, nos quedamos en Málaga con una polémica. Rocío, el Ayuntamiento de Málaga que ha ejecutado la suspensión de empleo y sueldo de 10 días a 2 bomberos. Cuéntanos por qué ha pasado exactamente. Pues lo que ha sucedido, bueno, sucedió hace ya un año, y es que estos trabajadores, estos bomberos del Cuerpo de Bomberos de Málaga Capital, les acusa el Ayuntamiento de Málaga de una supuesta perturbación del servicio al paso de una manifestación contra el Ayuntamiento de Málaga. Vamos a verlo. Un informe municipal acusaba hace un año a 2 bomberos de la capital de una supuesta perturbación del servicio, una falta grave por presuntamente interrumpir su itinerario de trabajo durante 20 minutos en el centro de la capital, al paso de una manifestación del Cuerpo de Bomberos que se dirigía al Ayuntamiento de Málaga. Por ello, el consistorio hace efectiva ahora la sanción a 2 bomberos con 10 días de suspensión de empleo y sueldo. Según indican varios medios de comunicación malagueños, el informe señala que los agentes bajaron del camión y dejaron encendido el sistema de emergencias hasta que fueron requeridos para el incendio de un contenedor en la calle Hilera. Otros 3 bomberos que iban en el vehículo fueron sancionados con falta leve. De esta forma, los 2 funcionarios quedan suspendidos hasta el próximo 12 de abril. Tras hacerse oficial, compañeros han mostrado su apoyo en el mismo parque de bomberos. Se siguen sumando los conflictos a la crisis de los bomberos en Málaga Capital. ¿Qué os parece esa decisión del Ayuntamiento de Málaga? Bueno, nosotros desde Ciudadanos, desde que se inició el conflicto, lo único que hemos estado intentando es tender puentes para que se dé ese diálogo entre el equipo de gobierno y el Real Cuerpo de Bomberos. Evidentemente este tipo de cosas no ayudan, igual que no ayuda tampoco la prohibición de que saliesen en desfile procesional con la Hermandad de la Misericordia en el Jueves Santo. Yo entiendo que aquí hay veces que se pueden equivocar los bomberos, también en una situación de conflicto es bastante lógico y razonable que ocurran estas cosas, pero también el equipo de gobierno yo creo que le falta mucha mano izquierda para tender esos puentes que comento, para iniciar ese diálogo que al final desemboque en un desbloqueo del conflicto. Los bomberos suspendidos, expedientados, los compañeros han mostrado su apoyo incondicional. En fin, como sindicalista, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Primero, desde aquí le quiero dar todo mi cariño y mi apoyo a los 2 bomberos expedientados, en primer lugar. Porque cuando hay un conflicto laboral, los malos empresarios, los malos gestores, se agarran a la legislación, a las leyes e intentan meter en juicio a los delegados y a los trabajadores para meter miedo en la negociación de convenio o la negociación que se esté en medio, cuando hay conflicto laboral. En circunstancias normales no tendríamos 2 casos encima de la mesa, no habría ninguno en circunstancias normales. Esto ocurre porque hay un conflicto laboral. Si no hubiera conflicto, no hay expediente a nadie, no se le suele, salvo que, porque tampoco iba en situación de emergencia, no han hecho un parón, no han puesto en riesgo la vida de nadie, han parado para saludar a sus compañeros, como cuando se para un trabajador y saluda a otro trabajador que está en la calle también operario y demás trabajando. No hay pero hay un conflicto, a haber una manifestación y hay un conflicto. Y los conflictos las empresas y los gestores públicos tienen que saber muy bien, y lo digo con contundencia, porque tienen que saber muy bien que no se tienen que acudir a los tribunales para resolver, que no se tiene que criminalizar a los representantes sindicales, ni se tiene que criminalizar a los trabajadores, porque está ocurriendo.
Ha ocurrido ahora con bomberos y parece ser que es tónica en otras administraciones. Tendremos noticias en breve, pero está ocurriendo y esto no puede ocurrir. Los malos empresarios acuden a este sistema, los malos gestores públicos también acuden a este sistema. No puede ocurrir. Y también quiero darle desde aquí un abrazo fuerte a los bomberos de toda España que están hoy convocados en Oviedo, porque la sentencia que ha salido en Oviedo cuando ha fallecido un bombero hace 2 años apagando un fuego es que ha fallecido por una situación de imprudencia temeraria. Bueno, pues entonces, ¿en qué lugar quedan los bomberos cuando se meten dentro de un fuego en imprudencia temeraria? Dejando ahora desasistida a la familia de lo que supone que el juicio lo han perdido el bombero fallecido. Entonces, no puede ocurrir que se le trate así al cuerpo de bomberos. Yo coincido perfectamente con lo que ha dicho Alejandro, con el caso de Semana Santa, pero no puede ocurrir que se trate así al cuerpo de bomberos. Y sobre todo, el Ayuntamiento de Málaga tiene que apuntar a la solución del conflicto, a la salida del conflicto y dejarse de tribunal y dejarse de jueces. Bomberos expedientados, un caso que leído sobre el papel, negro sobre blanco, en fin, suscita dudas. Iván, ¿cuál es tu opinión? Bueno, aquí yo veo dos temas preocupantes, ¿no? Uno, que me resulta, en fin, puede ser un conflicto complicado, pero cuando se pasa, yo no sé si Alejandro puede decir exactamente cuándo empezó este conflicto, pero más de un año lleva. Sí. Más de un año sin solucionar un conflicto dice mucho de los responsables municipales, ¿no? Es decir, es que además no ha habido ningún tipo de avance. Y no solo eso, Mucho o poco, digo. ¿El qué? Que dice mucho o poco en este caso, ¿no? Claro, no, bueno, sí, claro, dice mucho en el sentido de que habla por sí solo, ¿no? Y sobre todo porque además la actitud del concejal responsable, de Mario Cortés, ha sido siempre muy altiva y desde luego con una actitud totalmente contraria a llegar a un acuerdo, hasta el punto de privar a una cofradía de que desfilaran los bomberos cuando que no sé cuántos años llevan haciéndolo, ¿no? Que es lo peor que puede hacer Mario Cortés, era haber hecho eso. Y por otro lado, en este asunto, a mí lo que me preocupa de este caso, y extrapolando este caso a muchos en general, es que en este país vamos cada vez más a la imposibilidad de manifestarse, por un lado, de manifestarse, de reivindicar derechos, porque cualquier cosa a partir de ahora ya prácticamente es un delito o uno se arriesga a, bueno, en fin, a que le pongan una multa, y yo creo que eso va en contra de una sociedad democrática, ¿no? No es solamente este caso en concreto, sino yo creo que en la generalidad la gente tiene miedo a manifestarse, tiene miedo a reivindicar por las consecuencias, y además es que no es un miedo infundado, es que luego hay consecuencias, al caso de los bomberos me refiero, o a otras muchísimas cuestiones que al final afectan de alguna manera, y siempre hay una serie de represalias legales o de otro tipo que al final lo que provocan es que la sociedad esté paralizada. Y que bueno, que al fin y al cabo, y decirlo con esto, cuando se hizo la reforma laboral, por volver al tema anterior, un poco lo que también se pretendía era también eso, acabar con las luchas, con los conflictos que implicaran a todo un gremio, es decir, y eso es las consecuencias de lo que vemos ahora. Una de las noticias del día, el Ayuntamiento de Málaga, que ha ejecutado esa suspensión de empleo y sueldo. No sé si tienes alguna pregunta más para nuestra mesa de debate, Rocío. Hablamos de que el pasado mes de marzo, en el pleno del pasado mes de marzo, se puso sobre la mesa nuevamente el conflicto de los bomberos y por 17ª vez por lo menos se volvió a hablar y se volvió a aprobar que se solucionara el conflicto, pero parece que no hay solución, ¿no, Alejandro? Bueno, nosotros ya digo que estamos intentando poner eso, dar paso en esa dirección. De hecho, varias de las reivindicaciones de bomberos se van a solucionar, por así decirlo, gracias, si salen los presupuestos adelante, a que se van a incorporar partidas de inversiones para el Real Cuerpo de Bomberos a petición de ciudadanos en estos presupuestos. También se va a cubrir la tasa de reposición al 100%, tenemos ese compromiso también del equipo de gobierno, que era otra de las reivindicaciones de bomberos. Y bueno, están sentados o se pretende que lleguen a un acuerdo para el nuevo reglamento de bomberos, que hay que recordar que el actual data de 1959. Entonces nosotros estamos intentando mediar en ese sentido para que por lo menos esa parte del conflicto se solvente y bueno y dar pie, como digo, a ese diálogo entre el equipo de gobierno y los bomberos, que es lo que tiene que darse para que finalmente se solucione el conflicto y se desbloquee la huelga. Yo haría una propuesta a ustedes como Partido Ciudadano y al resto de partidos políticos, que se haga una ley del cuerpo de bomberos a nivel estatal. Es lo que estamos peleando desde Comisión Obrera, porque reglamentos municipales en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en provincias, cada uno hace uno, diferente, distinto. Hace falta un marco estatal que regule todo lo que es el cuerpo de bomberos, todo lo que es la extinción de incendios, porque tenemos los consorcios, tenemos los bomberos municipales, tenemos los de contraincendios de forestales.
todos se sienten del mismo cuerpo, aunque no todos hacen lo mismo y son diferentes. Sería muy interesante que del marco estatal se regulara la ley que estableciese el ordenamiento del cuerpo de bomberos de contraincendios en toda España. Y después ya cada uno que meta una peculiaridad, pero en toda España, para evitar tener 53, claro, uno por provincia o más de 53. Un marco único, ¿verdad? Bueno, pasamos de Málaga, si os parece, del ámbito más local al ámbito autonómico. Susana Díaz, que vuelve a las portadas, se le ha vuelto a preguntar sobre el tema del adelanto electoral y ha dicho textualmente, 2 puntos abro comillas, no tenemos tiempo para eso. Eso lo ha dicho Susana Díaz hoy. No hay tiempo, eso lo asegura. Bueno, lo aseguró ayer precisamente, lanzó y pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una reunión urgente para hablar sobre la financiación autonómica que se ha aprobado por todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz, a excepción de Ciudadanos, y a pregunta de los periodistas indicó que no había tiempo para un adelanto electoral para el próximo otoño. Vamos a escucharla. Que no tenemos tiempo para eso, que aquí lo que hay que hacer es trabajar, que este año es un año importante para la economía andaluza. Veía también hace prácticamente 72 horas que Andalucía se había convertido en la segunda potencia exportadora de España, adelantando a Madrid y peleando ya por ser la primera potencia en el conjunto de España. Tenemos estabilidad política, cosa que no tiene el conjunto del país, y ahora todo eso hay que ponerlo al servicio de la generación de riqueza y empleo. Va a ser un buen año y nosotros lo vamos a aprovechar. Pues la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que no hay tiempo para un adelanto electoral para el próximo otoño, y además ha asegurado que hay estabilidad política. No sé si nos resuelve las dudas sobre ese rumoreado adelanto electoral en Andalucía la presidenta de la Junta, Fernando. La noticia que tengo es que no va a haber adelanto, aunque sé que hay otros partidos políticos que están en la oposición que cuando carecen de propuestas y de capacidad de colaborar con el gobierno de la Junta, pues necesitan el adelanto ellos. Yo creo que lo necesita más la oposición que el propio gobierno. Es importante el debate de financiación autonómica, y es importante porque se están peleando ahora mismo, se está discutiendo, se está debatiendo por la asimetría del Estado español en cuanto a la financiación autonómica. Y nosotros desde Andalucía tenemos que defender que la financiación tiene que estar regulada en base a la población que hay. En Andalucía hay más de 8 millones de personas viviendo y necesitan educación, sanidad, servicios sociales y financiación para esos 8 millones. Si en otra comunidad hay 4, pues necesitarán menos. Al margen de Producto Interior Bruto, de crecimiento, necesitarán menos. Y ese es el debate que hay que incorporar desde Andalucía, que yo lo planteo también aquí, y que no es necesaria un adelanto electoral para cerrar este debate. También hay que recordar que la presidenta de la Junta dijo lo mismo en enero de 2015 y al final un adelanto electoral. Vamos a ver, pero es que tradicionalmente el Partido Socialista de Andalucía ha jugado con la fecha de las elecciones andaluzas como le ha venido mejor estratégicamente, siempre. De hecho, en el año 2012, cuando ganó las elecciones Griñán, bueno, no las ganó, las perdió, pero pudo gobernar. Si las llega a hacer coincidiendo con la general en 2011, hubieran perdido la Junta de Andalucía. En 2015, 3/4 de lo mismo. Es decir, en lo que fueron es acortar el ascenso de Podemos. Y lo que no van a hacer ahora, entiendo yo, es en el mejor momento de Ciudadanos electoralmente, que todavía hasta el año que viene no hay ninguna elecciones, pues adelantarlas para beneficiar el resultado de Ciudadanos. Es que no tiene ningún sentido. Quiero decir, para ellos, si a eso se le suma que es cierto que hay estabilidad, porque es verdad que hay un acuerdo muy consolidado del PSOE con Ciudadanos. La única forma que ella adelantaría las elecciones es si le conviene adelantarlas. Y ahora mismo, en este momento, al único partido en este país que le conviene unas elecciones, al único, es a Ciudadanos. Y por lo tanto, no lo van a hacer. Yo creo que Déjame preguntarte, tenemos a Alejandro Carballo, en fin, Ciudadanos, desde el Ayuntamiento de Málaga. ¿Sois los únicos que quieren adelanto electoral? ¿Lo querríais para Andalucía? No, o sea, no necesariamente. Nosotros sí estamos de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta, de que existe estabilidad en el gobierno de Andalucía, pero igual que existe estabilidad en todos los gobiernos en los que Ciudadanos apoya precisamente esa estabilidad o da esa estabilidad en las instituciones. Entonces, bueno, no entendemos, no creemos que haya motivos para adelantar esas elecciones, por más que evidentemente la encuesta a nosotros nos vaya bastante bien en este momento, pero bueno, siendo responsable, como marcando esa responsabilidad, por lo que hay estabilidad, pues la misma responsabilidad nos hace pensar en que no hay motivos reales para adelantar ahora mismo una elección. Es cierto que la dinámica es tan buena que en fin, cualquiera diría, oye, pues esperamos a que la fruta esté madura y caiga, ¿no? Podría ser un poco la política de Ciudadanos, esperar
No lo sé, ¿eh? Te lo pregunto a ti y que la pregunta rebote Pero también, es que, no sé. es que eso siempre se va a dar. Si pedimos que se adelanten es porque es el mejor momento. Si pedimos que no, o sea, que no hay motivo, no, es que al final es que a lo mejor le irá mejor el año que viene. Bueno, nosotros creemos que la legislatura hay que cumplirla en toda su extensión y bueno, y en esa estamos. No depende de nosotros, evidentemente. Nosotros hemos aprobado estos presupuestos en la Junta de Andalucía, por lo que hay bastante margen de tiempo para que se convoquen las elecciones pues, cuando correspondan. Fernando. Falta mucho para las próximas elecciones, falta un año y pico, pero falta todavía. Yo creo que... Perdón, para la andaluza falta un año. Un año y un mes. Menos. En 2000, Marzo. fueron en marzo, el 25 de marzo de 2015. De 2015. Porque ya Entonces, falta un año. menos de un Correcto, año. falta un año. Un año más o menos 3 meses adelante o atrás, que también lo permite la legislación. Claro que No, porque aquí está la clave, es que ella no las va a hacer coincidir con las municipales. Claro, bueno, pero Claro, eso es táctica, estrategia. Se van a Claro, pero es que eso es lo que yo me refería con mi primera intervención. Iván, hay una cosa que tú has dicho y es que muchas veces las elecciones todas se plantean, la andaluza en este caso, la autonómica, la táctica de decir antes o después, cuándo me interesa más para o más desgaste o menos desgaste. La ruptura con Izquierda Unida no fue fue por una ruptura de pacto, no fue por otro motivo, no fue por un adelanto electoral matemático. No, fue una rotura de pacto intencionada del partido. No. El PSOE se cargó el pacto para poder adelantar las elecciones. Efectivamente, o sea, hubo una ruptura de pacto y se adelantaron las elecciones. Al revés yo lo diría de una forma yo creo que este caso para que hubiera unas elecciones rompieron el pacto. Yo creo que eso sería lo correcto, ¿no? Desde Bueno, el punto de vista de como he hablado con algunos de los que estaban allí gobernando y dicen hubo una ruptura de pacto porque queríamos hacer una serie de actuaciones que la Junta dijo que no y lógicamente que fue antes, ¿no? La gallina o el huevo. Y se adelantó. Bueno, eso da igual. Cuestión, da igual. En el caso que estamos ahora mismo presentes, es cierto que hay una situación de estabilidad y Ciudadanos ha favorecido esa estabilidad. Y la ha favorecido con unos presupuestos que están hasta final de año. Cuando acabe el año, ya vendrán otros presupuestos. Me parecería muy raro que vinieran otros presupuestos, pero lo que sí es cierto es que yo creo que cuando un partido está primero en las encuestas no hay que esperar a ver si está más primero todavía, poniéndome en el lugar de Ciudadanos. Ciudadanos lo que más le convendría es que fueran todas las elecciones mañana, sin duda alguna, porque es que yo no sé si va a estar mejor dentro de un año, pero ahora está primero, da igual, está primero, ¿no? Yo, en ese sentido, pues lo lógico sería hacerlas ya, porque puede pasar cualquier cosa, como les pasó a Ciudadanos en las elecciones de 2015, de diciembre de 2015, que iban muy bien y luego al final, no, pues el resultado no fue tan bueno. Entonces, hombre, para ellos sería el momento idóneo, sería hacerlo ahora. Que evidentemente no lo van que Alejandro no nos va a decir que quiere dar un adelanto electoral, obviamente, pero eso no implica que estratégicamente, lo puedo opinar yo, creo que a Ciudadanos le vendría bien un adelanto electoral. Pero bueno, de todas maneras, yo también me parece que hablaremos mucho de esto, entre otras cosas, porque lo que ocurre en Andalucía, y porque lo lógico, a priori, puede cambiar mucho, pero lo lógico es que el PSOE mantenga un resultado similar y Ciudadanos aumente, y por tanto, según la nueva tesis del último Congreso de Ciudadanos, se podría entrar en ese gobierno, a priori, si se gobierna con el Partido Socialista, pues yo estoy convencido de que muchos de los miedos del Partido Popular pasan porque ese pacto en Andalucía de un posible cogobierno implique luego que haya muchas alcaldías importantes que ahora mismo el PP mantiene gracias a Ciudadanos que entren dentro de ese pacto, ¿no? Y entonces nos podemos referir a una alcaldía como la de Málaga, sin ir más lejos, ¿no? Claro. Que ese pacto en Andalucía baje a otras ciudades y, por ejemplo, y por cerrar esto, y ver situaciones como la que ocurren en Mijas, en las que a lo mejor el señor Juan Casá, siendo tercera fuerza política, podría incluso ser alcalde de Málaga. Venga, Iván Gelipter, que me lo has dejado a huevo, me lo has dejado en el punto de penalti, y tengo aquí al concejal Alejandro Carballo. ¿Podría pasar eso? ¿Contempláis ese escenario como posible? No es, desde luego, una locura lo que acaba de comentar Iván. Hablando de política ficción, claro, evidentemente puede pasar. Ya veremos. Eso, las matemáticas pues dirán en su momento, pueden pasar muchas cosas. Las municipales de 2019, evidentemente, nosotros las encuestas que manejamos también son bastante buenas a nivel local. Y bueno, puede pasar algo bastante gracioso, que puede ser que haya casi un triple empate en el ayuntamiento. Sí, sí. Lo que está claro es que a partir de ahora, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional, la política va a ser de otra manera, va a ser completamente distinta. A partir de ahora va a haber que tener la capacidad de pactar y la capacidad de gobernar con ese margen. Y el que sepa estará a la altura y el que no se quedará fuera. La mayoría absoluta yo creo que queda bastante claro desde estos últimos años que han pasado a la historia, y eso yo creo que es algo bastante sano para nuestra democracia. Y lo que tenemos que dar todavía ese pasito en la mentalidad aquí en España, en la mentalidad de sobre todo de los partidos políticos más tradicionales,
de que, oye, para sacar las políticas adelante hay que sentarse, pues a lo mejor con dos partidos políticos diferentes para llegar a un consenso y que sea viable. Incluso dar a 5 diputados así de forma al azar. Bueno, perdón, voy a hacer un pequeño apunte. Era, en fin, os lo he dejado ahí para... Un pequeño apunte. En Mijas, que sabéis que el municipio del que escribo, ha ocurrido una cosa, que es el único municipio de gran población de España, no es ninguna tontería, gran población de más de 50.000 habitantes, que hay un pacto de gobierno, no un pacto de gobierno, sino un pacto de, digamos, de puntos, o sea, un programa entre Ciudadanos, PSOE y la marca de Podemos en la local, acaba de anunciarse hace una semana. Lo cual, si Mijas ya de por sí era un experimento, porque era la tercera fuerza gobernando y la localidad más grande gobernada Ciudadanos, a eso se suma un pacto entre Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Y parece que, bueno, el primer pleno que se han ido las cosas de forma maravillosa. Así que, a ver qué veremos en el futuro. No hay que anatemizar los pactos entre Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, o sea, Partido Socialista o Partido Popular. No, yo lo decía como anécdota, que es verdad que no hay ningún municipio de gran población como este. No, pero puede ser perfectamente la vanguardia de una nueva era, ¿no? Y que pasen estas cosas, ¿no? Un pacto, Iván, se hace sobre las cosas que se está de acuerdo, no sobre los desacuerdos. Y entonces, lo que se está de acuerdo, hágase. Claro. No, pero lo que yo me refiero es que es un buen ejemplo, ojo, y es un buen ejemplo no solamente por ese pacto, sino porque el problema que tiene el Partido Popular es la actitud de aislamiento que empieza a tener por muchas cuestiones. ¿Por qué hay 3 partidos diferentes en Mijas que han pactado? Porque el presidente del Partido Popular de Mijas tiene 4 investigaciones abiertas y el Partido Popular provincial lo ha vuelto a nombrar candidato a la alcaldía. Entonces, claro, es que eso es lo que luego se extrapola a otros niveles y eso es lo que luego sucede, ¿no? Bueno, permitidme avanzar un poco. La actualidad informativa. Y cuando pasó la Semana Santa y pasó el Día de la Torrija, que fue ayer, todavía estábamos ahí volviendo de las vacaciones. Cataluña seguía ahí. La última noticia, la Fiscalía alemana ha pedido la extradición de Carles Puigdemont y mantenerlo en prisión. Son las últimas noticias que nos llegan al respecto del laberinto catalán, Rocío. Pues sí, mantenerlo en prisión porque hay riesgo de fuga, evidentemente, ¿no? Así lo ha solicitado esta mañana la Fiscalía y ahora es la Audiencia Territorial la que tendrá que decidir esa euroorden emitida por el juez Llarena. Y como bien dice Roberto, hay riesgo de fuga, así que Puigdemont sigue en la cárcel hasta que la audiencia decida. Vamos a verlo. La Fiscalía alemana ha solicitado que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos, en un comunicado en el que también ha pedido que siga en prisión por riesgo de fuga mientras se tramita la entrega a España. Ahora la decisión última queda en manos de la Audiencia Territorial alemana. Puigdemont, que se encuentra recluido en la cárcel, sufre así la primera gran derrota jurídica en territorio alemán. Según el comunicado de la Fiscalía, la acusación de rebelión se sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución, pese a que se podían esperar disturbios violentos. El Ministerio Público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia en los artículos 81 y 82 del Código Penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición. Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la Fiscalía considera que no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes. Pues el juez Llarena ha hecho entrega a la Fiscalía de esa euroorden y la ha recibido en la Audiencia Territorial y ahora tendrá que decidir. Han asegurado que pueden tardar entre 2 días y 47 días, pero parece que la decisión ya está más o menos tomada, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, parece ser que en Alemania ese tipo de delitos lleva mucho paralelismo con la legislación española y por ese motivo, bueno, pues la Fiscalía parece ser que sí que está atendiendo esa solicitud de España de extradición y bueno, y ahí está. Evidentemente tiene que permanecer en la cárcel porque no es que haya riesgo de fuga, es que venía de estar fugado. Entonces, lógicamente tiene que seguir en prisión preventiva, pero bueno, esperemos que finalmente el juez diga que sí, que se puede extraditar a España y que sea juzgado en España, bueno, por lo que todos sabemos que ha ocurrido durante todo este tiempo en Cataluña. Hemos escuchado ya a algunos independentistas decir que, en fin, que se esperaban esto, ¿no? Que la Fiscalía alemana dijese lo que ha dicho. Lo que pasa es que nos da un poco la impresión de que va a haber extradición, seguramente, y seguramente que por todos los cargos, ¿no? Tal y como se ponen las cosas. Que este señor tenía que estar en España, no tenía que estar burlando la justicia europea país por país. Tenía que estar aquí, burlando también la justicia española. Nosotros no entendemos que, primero, con la situación, la cantidad de ilegalidades que ha cumplido dentro del Parlamento catalán,
y las actuaciones que ha tenido dentro, cuando ha sido presidente de Cataluña, no entendemos que esté fugado, fuera de la ley, que no haya dado la cara como tenía que haberla dado y haber dicho: soy un político, hago esto, estoy convencido, pues me presento a la justicia, lo defiendo o no lo defiendo. Pero mire usted, yo tengo que dar la cara, y no dar la cara es salir corriendo y ahora estar burlando la justicia, corriendo de país en país. No puede ser eso. Este hombre tiene que estar aquí y bueno, y ser enjuiciado. Es que ha cometido delitos. Yo no digo que haya sido de rebelión, de sedición. Para eso están los tribunales superiores, el Supremo, la Audiencia Nacional, el Superior de Justicia de Cataluña, y también está el Tribunal Constitucional para decir todos los delitos que ha cometido, pero que tiene que estar aquí. No puede estar fugado en Europa dándose vueltas por ahí y dando charlas como si de un exiliado se tratara, que no es un exiliado, que es una persona para nosotros en fuga y fugado. La Fiscalía alemana, repetimos, pidiendo la extradición de Carles Puigdemont por rebelión y por malversación, pero sobre todo por rebelión. Bueno, más que por rebelión, yo creo que habría que matizar, porque es una petición de la Fiscalía, está de acuerdo, que habría que lo que dicen los jueces, pero es en el delito equiparable en Alemania, que es alta traición. Alta traición, no es el mismo, pero aquí no suena un poco a película lo de alta traición, porque no, yo creo que ese delito aquí no sé si existe, pero vamos, nunca lo había escuchado nombrar. Y ahora serán los jueces los que lo terminen de decir, pero tenemos que recordar que las culturas democráticas en otros países europeos nos pueden parecer mejor, peor, pero son diferentes. Entonces, lo que a nosotros nos parece muy evidente de que tienen que extraditarlo, habrá otros países en los que no les parezca tan evidente y, por tanto, lo que dice la Fiscalía no lo contemos como algo definitivo, ni muchísimo menos, ¿eh? Yo esperaría a ver qué dicen los jueces, porque yo no tengo tan claro porque igual que ningún país, y digo esto porque creo que es igual que ningún país en su momento quiso defender o blanquear el proceso, ninguno de la Unión Europea, tampoco creo que haya muchos países de la Unión Europea que estén encantados de extraditar a un expresidente de una comunidad autónoma. No porque no piensen que esté de acuerdo que haya cometido delitos, sino porque estoy seguro de que habrá una parte en Alemania que no le parezca bien que se extradite. Y no sabemos muy bien en Alemania qué porcentaje de alemanes está más o menos de acuerdo, porque no conocemos de tan primera mano esa cultura democrática, que puede ser diferente, ¿no? En el caso de Bélgica era evidente que la cultura belga, la cultura democrática belga, no estaba de acuerdo con eso. Además, ni siquiera tenían contemplado ese delito, ¿no? Delito que, por otra parte, como bien decía Fernando, habrá que ver bueno, en fin, habrá que ver a qué se le condena, pero que yo la rebelión en sí, a mí me parece que es muy rebuscada desde mi punto de vista. Pero Iván, te voy a hacer una observación. Otro delito sí, ¿eh? No me cabe duda que además tiene que cumplirlo, pero... Claro, el problema antes de darte la palabra, Fernando, es que si es extraditado por malversación, será juzgado por malversación, no se podrá juzgar por rebelión. Ahí está una de las claves. Fernando, perdona, que te he cortado. Un dato. Si el Estado de Hamburgo, en Alemania, establece una ley de referéndum que se salta la legalidad alemana, una ley de transitoriedad que se salta la legalidad y una ley de proclamación de Estado independiente en formato de república que se salta la legalidad, y ese presidente se viene a España, ¿no crees que Angela Merkel le diría: mira, devolverme a ese, que se ha cometido aquí un delito grave? Bueno, pero yo, de alta traición. A ver, ¿No? Yo eso no lo discuto, pero no es lo mismo pedir que te manden a alguien a tú mandarlo. Quiero decir, que no es lo mismo extraditar a alguien que pedir una extradición. No. A ver, no es lo mismo en el sentido del coste, por ejemplo, electoral que puede tener eso, ¿no? es que no lo sabemos. Sí, pero ¿para quién? ¿Para Angela Merkel? No. Por ejemplo. Pero por eso decía yo antes que el Código Penal en Alemania tiene bastante paralelismo con el español. Entonces, por eso es más que probable que... Si hay un paralelismo en Europa, está claro que es Alemania. La Constitución del 78 miró a la Constitución alemana y el artículo 155 está prácticamente copiado de Exactamente. De la Constitución Entonces, por eso cabe pensar que es muy probable que venga extraditado a España y que sea juzgado aquí, pues bueno, pues por los delitos de rebelión. Por eso le siguieron durante tanto tiempo hasta detenerle en el mejor sitio donde había más posibilidades de detenerle. Claro. Que yo luego también, que yo creo que es la obligación del Estado de Derecho hacer eso. Y hacer que vuela. Pero yo no sé si, por ejemplo, en traducción de luego de coste aquí en España o para el proceso, si es positivo o no es positivo. Pero es que hay otro debate, por supuesto. Que lo han detenido porque se ha activado la euroorden de detención, que eso es una cosa que yo le critico al tribunal, a la Audiencia Nacional. No se puede activar una orden y desactivarla y volverla a activar. No es un capricho. Si ha cometido una ilegalidad, se activa la orden. Y si no, no se activa.
Es que se ha jugado con eso. Pero no se juegue con... Hombre, porque, ahora sí, ahora no, ahora porque sí. se ha hecho, como se ha dicho antes, en el país donde había más garantía de que pudiese. Sí, pero de que ese pudiese argumento, ser Alejandro, por ejemplo, extraditado puede ir en en ese contra, momento. porque yo estoy seguro que Sí, los abogados pero de Puigdemont yo le van iba- a decir yo iba a decir- a los jueces alemanes, decir, es que se están aprovechando de Sí, ustedes porque han bueno. aprovechado que está aquí. Yo iba a decir antes una cosa, y es que yo creo que estamos perdiendo la batalla mediática fuera de nuestra frontera, en Europa, Totalmente. O sea, los países, los gobiernos de los países, evidentemente van a apoyar siempre al gobierno de España porque, para empezar, cada país de europeo tiene su propia Cataluña, por así decirlo, ¿vale? Tiene sus propios conflictos nacionalistas, entonces el apoyo va a ser en ese sentido incondicional, pero el de la opinión pública yo creo que lo estamos perdiendo. Yo creo que ahí el gobierno está haciendo un trabajo de perfil muy bajo fuera de nuestras fronteras, porque yo creo que cada vez más palpable las dudas que hay en la opinión pública en Europa sobre el Pero porque proceso aquí y sobre... pero porque, primero porque se ha vendido mal, y segundo por aquí también Claro, se pues están a eso haciendo me las cosas mal. Porque a mí que haya A unas eso es lo que me personas que refiero. lleven 5 meses en prisión preventiva, a mí sinceramente, me parece que es un error grave. Y eso no es que no estoy diciendo que eso es culpa de Mariano Rajoy, es culpa del juez en este caso, ¿no? Pero, y ningún te estoy diciendo que sea ilegal tenerlos en la cárcel, pero yo creo que es un error estratégico de un calado tremendo. Vamos a dejarlo ahí, Tremendo, si os la parece. parte política se está perdiendo toda la Sí, opinión sí, sí. pública europea y la Eso, española a eso me también, refiero. la parte política. Vamos a dejarlo ahí porque creo que vamos a seguir hablando del tema de Cataluña. seguro. Mañana y al otro, en fin, esto no tiene. Pero hoy otra de las noticias de portada, hoy otra de las noticias que está en todos los digitales en este momento, tiene que ver con los presupuestos generales del Estado, el gobierno de Rajoy que aumenta el gasto social y que, entre otras cosas, sube las pensiones, Rocío. Efectivamente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes en el Congreso el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018 y comenzará su tramitación parlamentaria, donde los próximos meses se sucederán comparecencias de ministros, enmiendas para pedir su retirada, otras para incluir ciertas partidas y, finalmente, la votación en el Senado. El objetivo es lograr apoyos suficientes para el 25 y 26 de abril, cuando se debatirán las enmiendas a la totalidad. Las pensiones que suben, cuando lo he dicho, Iván Gelipter, en fin, me ha puesto cara de póker. Hombre, sí, suben. O sea, las pensiones aumentan un 3,7%. No, suben un poco. Respecto a lo que teníamos. Unas obligadas por ley, que son la ayuda de edad, y otras suben un poquito las mínimas, el resto no sube. Bueno, a lo mejor suben a golpe de calle, no lo sé, pero que suben un poco. Lo que hace realmente feliz a Iván es la bajada del IVA del cine, ¿verdad? Bueno, es que eso, no, lo que me parecía insultante lo de antes. Esto es una vuelta a la cordura. Vamos. No es para aplaudir, ¿eh? Sube No es para también el aplaudir. gasto en sanidad, 3,9%, educación 3%, cultura 4,4%. Alejandro Carballo, Ciudadanos, ha tenido mucho que ver en estos presupuestos, o así al menos Rivera, Sí. Albert, lo vendió. Sí, no, es así. Se ha llegado a un acuerdo, hay muchas medidas propuestas por Ciudadanos que se van a incluir en este proyecto de presupuestos generales del Estado. Y entre ellas, se está hablando del tema de las pensiones, que van a subir las pensiones, y no solamente subir las pensiones, sino que también van a tener rebajas en el IRPF, los pensionistas. También se va a fomentar una renta, ¿no? para los jóvenes, que con las rentas más bajas también, para formación, mientras que están trabajando. Y por ejemplo, la equiparación salarial entre la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos, garantizando 500 millones de euros en estos presupuestos en este primer año. Y medidas de conciliación familiar, como el aumento también del permiso de paternidad. O sea, hay mucho carácter social en nuestros presupuestos y por ese motivo no entendemos tampoco el no rotundo del Partido Socialista y el dejar a los presupuestos del Estado de la Nación en manos de precisamente los nacionalistas vascos. Bueno, recordamos que se presentan los presupuestos, esa imagen, ¿se acuerdan? Mítica, antiguamente eran folios, luego era un CD-ROM, luego era un pendrive. Se presentan los presupuestos, luego tienen que aprobarse y finalmente, que no se nos olvide, ejecutarse y que todo eso realmente siga su camino. Yo quiero decir una cosa, las pensiones no suben. Suben algunas pensiones, lo ha dicho muy bien Iván, algunas pensiones. Por ese motivo, el domingo 15 de abril volvemos a salir a la calle, todos los pensionistas. En Málaga será en la Plaza de la Constitución a las 11:30 de la mañana, porque las pensiones no suben, suben algunas. Y no al nivel Del IPC. Suben y de una manera muy discrecional y muy... Fijaos un detalle, la pensión de viudedad sube el 2%, del 52 al 54 de la base de cotización, pero las que tienen complemento a mínimos no, porque lo absorbe el complemento a mínimo. Luego, no sube la pensión de viudedad.
Sube aquellas pensiones de viudedad que superen la pensión mínima, un 2%, pero el resto no sube, siguen con la misma precariedad, porque tienen el complemento a mínimo luego, entonces no suben las pensiones realmente. Suben poco, suben de forma discrecional, pero suben. O sea, quiero decir, ese dato sube respecto a lo que teníamos. Y una rebaja en el IRPF a un también. tercio de los pensionistas no se les sube nada, el 0,25 que pierden con y el habrá una rebaja en el IRPF que va a suponer mucho más que esa subida del IPC. La rebaja del IRPF supone un mermar los ingresos, que tampoco en los presupuestos del Estado hay un aumento de ingresos, que nosotros estamos defendiendo, que los partidos políticos gestionen los presupuestos con más ingresos en el sistema para garantizar unas mejores pensiones. Si tenemos empleo que no es de calidad, pues y las pensiones para toda la vida, necesitamos un empleo estable para toda la vida, para que garantice las pensiones. Eso es así. Es que no hay que bajar el IRPF, hay que subirlo a rentas más altas. Es que, ese es el error de concepción aquí, y yo creo que ese es el problema. Pero bueno, lo que quiero recordar, por ejemplo, que mientras las pensiones no suben o suben un 0,25%, el gobierno se ha subido el sueldo un 1,5%. Por cierto, que es uno de los detalles que habría que decir, que es la mayor inversión de todas, es la de defensa, se ve que nos van a invadir. Y por otro lado, bueno, además de las consabidas rescates de autopistas, etcétera, etcétera, y por otro lado, que el presupuesto de la Casa Real también sube un 1%, bueno, un 0,9%, lo cual, bueno, pues se ve que es muy necesario aumentar en defensa, en Casa Real y en sueldos del gobierno. Hoy se han presentado los presupuestos y ha sido una de las noticias del día. Lo tenemos que dejar aquí porque no hay tiempo para más, así que os voy a despedir a todos. Rocío Luque, compañera, muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Roberto, por acompañarnos en esta mesa de debate. Alejandro Carballo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, gracias también. Muchas gracias. Y Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras Málaga. Muchas gracias. ¿Habéis estado bien? La primera vez yo me he sentido cómodo. Muy bien. Aquí siempre me siento cómodo en 101. Bueno, eso me alegra, eso me alegra. Iván Gelipter, muchísimas gracias también. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la publicidad, nada, 2 minutos y después, entre otras cosas, hablaremos del Festival de Cortometrajes de Rincón de la Victoria, que se llama Cortoven. Vendrá Alberto Pons, el director de cine, a contárnoslo. Eso después de la publicidad, en un momento.